Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, haber venido. ¡Ahí va! El papel. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias a Joserra también, porque está aquí, ha estado haciendo un trabajo también en lo que es esta presentación cruzada y también a la organización de Getafe Negro, como no, por habernos invitado a estar aquí. La presentación cruzada va a ser de dos novelas, una es la mía, Acer Nigrum, la otra es la de Joserra Gómez, que es la de Orden de Búsqueda y Captura para un ángel de la guarda. Y bueno, si os parece, vamos a empezar un poco comentando lo que a mí me ha parecido la novela y dándole para que nos cuente un poco más de ella para que lo conozcamos. La novela de Orden de Búsqueda y Captura para un ángel de la guarda, que es una novela que arranca con la célebre faena de Cagancho en Almagro en 1927. Célebre porque todo el mundo conocemos el dicho de quedar como Cagancho en Almagro, pero que yo recuerde, yo por lo menos no sabía de dónde venía eso. Bueno, pues el que quiera conocer en qué consiste ese dicho, pues el protagonista de la novela estuvo allí, puede leerla, yo no se lo voy a contar. El protagonista es un periodista, es Joaquín, que es un periodista curioso, que cuando se va de la corrida, de la faena, pues se ve envuelto en una trama de múltiples misterios que abarcan pues desde la caída al vacío de un sacerdote a el bebé de una prostituta que supuestamente desaparecido, el misterioso robo en la casa de un boticario o incluso el hecho de que se encuentra con su tío de repente en el hospital completamente herido, como si le hubiese pasado un coche por encima, ¿no? Entonces, un poco la trama consiste en la resolución de estos misterios que poco a poco Joserra los va ensamblando. Yo siempre he pensado que la novela negra es un poco un trabajo de arquitectura, un poco artesanal, de ir cogiendo un poco elementos de aquí y de allá, un poco ladrillo, dosificar la información, hacer un truco por aquí, mostrar por el otro lo que... mostrar una cosa al autor cuando en realidad estás haciendo otra, y yo creo que en este caso ha hecho un trabajo bastante fino de arquitectura para ensamblar todas estas piezas de una trama múltiple. Yo no sé cómo difícil te ha resultado el hecho de que las distintas líneas argumentales vayan cogiendo una consistencia, una coherencia a la hora de desarrollarla. Bueno, buenas tardes otra vez. La novela mía, la segunda novela mía, Orden de Búsqueda y Captura para un ángel de la guarda, que como veis tiene un título muy cortito y es una faena cuando vas a meter en Twitter algo que te come todos los caracteres, ya no puedes poner nada más, entonces no me puedo publicitar mucho por ahí. En la anterior novela, que también tenía un título muy cortito, que era Requiem por la bailarina de una casa de música, era el inicio de la trama. Yo la presenté la ambienté en mi localidad. Yo soy de Ciudad Real, pues la ambienté allí en una época que me parecía muy atractiva y por otras razones que luego comentaré, y ahí es donde marco un poco la pauta de Joaquín. En esa primera novela me centré mucho en contar cosas de la localidad, contar cosas de la época, de cómo ha evolucionado la ciudad. En esta segunda novela lo que me encontré ya es con un contexto desarrollado, con unos personajes bastante perfilados, y bueno, pues mi cabecita se centró más en la trama. Antes de ponerme a escribir, yo diseñaba por donde quería que fueran los tiros, nunca mejor dicho, hablando de novela negra, y a partir de ahí pues vas tejiendo algunas cosas o algunos planteamientos iniciales. Los tienes que retocar, los tienes que modificar, tú bien lo sabrás. Otros van surgiendo y se van liando completamente más. El caso es que en esta novela la trama, o me pude centrar más en la trama, y precisamente, bueno, pues está más tejida, más elaborada. En su momento, cuando vas escribiendo, pues te van surgiendo las ideas, ¿no? Yo por lo menos soy de los que se plantean escribir una trama general, pero luego desarrollarlas o matizarlas a la hora de ir ahí tecleando. Entonces, bueno, pues afortunadamente fueron saliendo las ideas y se fueron cuadrando todas las premisas, que ya digo, yo en un principio me había marcado líneas generales y según iba escribiendo veía que podían tener otras ramificaciones. Otro de los puntos fuertes que he visto en la novela es la ambientación. O sea, sí que
he percibido que es un esfuerzo voluntarioso y además muy honesto de querer trasladar realmente al lector a un viaje en el tiempo a la Ciudad Real de 1927, ¿no? De la preguerra civil. Me consta, porque he investigado, que aparte de documentarte mucho, supongo, que has tenido un poco de asistencia de tu abuelo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, mi abuelo tiene 104 años, estamos pensando en cambiarle el nombre, llamarle Matusalén, porque está vivo todavía. Y bueno, pues él es uno de los personajes del libro, él es Ramón, uno de los compañeros del protagonista, de Joaquín. Cuando yo era pequeño, pues me daba vueltas por Ciudad Real y bueno, no sé si conocéis Ciudad Real, es una ciudad totalmente monumental. Te asusta, ¿no? La cantidad de monumentos y el patrimonio que tenemos. Una puertecita así en la entrada y medieval de la muralla y poco más. Bueno, el tema es que eso, es decir, yo iba con mi abuelo paseando y mi abuelo me paraba ahí en Hacienda, por ejemplo, en el edificio de Hacienda, y me decía, mira, aquí estaba la antigua cárcel y enfrente está la iglesia de San Pedro y está la Puerta del Perdón, y aquí los presos en Semana Santa se les abría la puerta, cantaban saetas a los pasos y de fondo se veía San Pedro y era precioso y tal. Vale, abuelo, lo que tú digas, ¿no? Me iba paseando por otra zona y me decía, mira, por aquí había un montón de cuevas. Yo de chiquitillo he recorrido estas cuevas, había una que salía no sé dónde. Vale, por lo que tú digas, abuelo. Bueno, de alguna manera él me iba contando esas historias y pues en la cabecita de un chaval de 8, 9, 10 años, pues ahí van quedando, ¿no? Entonces en un momento determinado yo me planteé escribir y quise hacer un homenaje a mi abuelo, por eso lo metí de personaje, y también quise hacer un homenaje a la ciudad realesa que existió, que tuvo que ser muy bonita, que ahora no quedan muchos vestigios y que desgraciadamente la mayor parte de mis amigos o mucha gente de mi edad me pregunta o me dice, oye, qué suerte que has tenido un abuelo que te vaya contando estas cosas, porque nosotros no teníamos ni idea de esto, del sitio en el que pisamos. Entonces, bueno, para mí es bastante gratificante y quiero seguir contando cosas. Lo que pasa es que sí que, bueno, me siento muy orgulloso de ser de Ciudad Real y de contar cosas de Ciudad Real, pero el personaje lo quiero hacer evolucionar, ¿no? Y por ejemplo ahora en la tercera, que es la que estoy escribiendo, la tercera de la saga, pues me lo he traído un poquito más al norte, me lo he traído a Toledo, y bueno, pues ahí se está desarrollando el personaje. Igual luego paso a Getafe, que sería el siguiente puerto, y lo voy haciendo evolucionar. Pero yo quiero hablar de tu novela también, Daniel. Bueno, pues vamos dándole también. Vamos cambiando un poco. La novela de Daniel es un thriller policial. Contextualmente no tiene mucho que ver con la mía porque, bueno, lo hemos dicho, 1927, Ciudad Real 1927, y esta está ambientada en Quebec o en Canadá en la actualidad, con lo cual, bueno, la ambientación es completamente distinta, pero tiene detalles, ¿no? Para mí Ciudad Real es muy importante, para él el contexto donde se desarrollan los personajes, quizás no tanto la ciudad o los paisajes, pero sí las tradiciones, y eso se demuestra en uno de los personajes protagonistas, el policía tribal Noah, ¿no? Donde, bueno, pues también lleva mucho de tradicional, ¿no? Yo creo que él también ama eso, la tradición o el contexto histórico que uno arrastra, ¿no? La pregunta que yo quería hacerle a él es si te planteaste en algún momento un seudónimo en inglés o algo así, no sé cómo sería, Daniel Pérez, Daniel Smith o algo de esto, y publicarla en inglés, porque había sido un bombazo a nivel internacional. Hombre, yo no digo que lo sea cuando se traduzca y cuando se venda por ahí, pero es una novela que a mí me ponen delante con un nombre de un autor anglosajón y vuela perfectamente. ¿Lo planteaste en algún momento o no? Hombre, me lo planteé, pero no por esos motivos. Más que nada era por el anonimato, porque a mí me da un poco de alergia al tema de que esté mi nombre por ahí puesto en internet. Pero sí es cierto que es un poco inusual el encontrarse un escritor que con un nombre español pues escribe una novela ambientada en Quebec, Canadá.
Y de hecho alguna editorial alguna vez me ha comentado que ellos se lo publican de autores españoles que escriben novelas ambientadas en España, pero va más por esa otra dirección que no por el nombre, porque ya me parecía un ejercicio comercial demasiado descarado. La verdad es que asusta un poco que alguien que tiene, pues, experto en telecomunicaciones, te diga que no se publicita en internet o que no quiere que aparezca su nombre. En un principio acojona un poco, pero bueno. Yo ahora quiero que me cuentes también un poco el porqué. El porqué escribir una novela policial, el por qué ambientarla en Quebec, el por qué meter un detective, un policía nativo, no sé. Empieza por donde quieras. Hombre, pues por partes. Primero porque es una novela policial. Yo creo que la novela negra, y en eso yo creo que muchos estamos de acuerdo, presenta un marco, es un marco de trabajo en definitiva para narrar historias, ¿no? Y yo creo que lo que tiene la novela negra o la novela policial de una manera muy natural es que permite establecer, digamos, crear tramas donde se muestra, cada uno lo cuenta a su manera, ¿no? Pues se muestra, digamos, la naturaleza del conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Ayer Lorenzo Silva le escuchaba compararlo con los libros de caballerías. Bueno, pues esto es un poco parecido, y al final las historias del bien contra el mal, de ese conflicto eterno que lleva desde los tiempos de la Biblia, pues siempre me han llamado mucho la atención. ¿El por qué Canadá? Pues porque para mí Canadá tiene cierto misticismo. Yo desde niño tenía una tía que trabajaba en Canadá, que estuvo allí unos años trabajando, venía de viaje, nos iba contando las cosas, sus anécdotas, un poco como las historias de los abuelos, pero con una tía que venía cargada de regalos y de anécdotas raras, y desde niño ya se te quedan, pues bueno, esas cosas grabadas, ¿no? Un poco para siempre, y siempre ha tenido cierto misticismo. Y de ahí un poco pues que quisiera explorarlo de esta otra manera, ¿no? Porque luego, conociendo de adulto Canadá, me parece un escenario maravilloso para hacer este tipo de novelas. Y luego el porqué, el tema del policía. Bueno, yo creo que es un poco como la personalidad de Noah, un policía tribal, de una manera un poco peculiar. Pues yo creo que eso va surgiendo un poco de manera natural cuando va creándose un personaje al que vas añadiéndole características. Llega un momento en el que no sabes cómo has seguido el proceso, pero te das cuenta de que solo encaja si él tiene una tradición detrás, con una serie digamos de arrastre histórico detrás de sus tradiciones indias nativas, con un pasado pues con problemas de alcohol, de soledad, de depresión y demás, y cuando te quieres dar cuenta el personaje existe y no sabes digamos cómo llegaste hacia él, o al menos a mí un poco el proceso ha sido ese, que si miro dónde está el germen no soy capaz ya de encontrarlo. Yo en la primera novela mía, en el capítulo 0 me cargo a una muchacha. En esta segunda novela mía, en el capítulo 0 me cargo un cura. Vais viendo la evolución, siguen siendo faldas, pero bueno, va viendo la evolución. Mi psicoanalista está muy contento conmigo porque me veo evolucionar, pero yo entiendo que si ahora mismo nos viera un psicoanalista, fuera de bromas, buscaría raíces o buscaría precisamente eso, el por qué metemos nuestras raíces ahí, ¿no? O esas historias que nos quedan en la cabeza, ¿no? Pues probablemente sea el germen de muchas novelas y de muchas historias. Creo que hay un detalle, hablando de esto, creo que hay un detalle en las dos novelas que podemos comentar, y es la importancia que yo le doy a los personajes secundarios y la importancia que yo he detectado en tu novela de los personajes secundarios. Creo que siempre se ha dicho, no es una conclusión mía, las buenas películas, las buenas series las hacen la mayor parte de las veces los personajes secundarios, ¿no? La fortaleza, el perfil, los detalles. ¿Hasta qué punto tú le das peso a los personajes secundarios? A mí hay uno que me fascina de la novela tuya, que es la hermana del policía, ¿no? La hermana de Noah, ¿no? Me parece que tiene un peso y una importancia tremenda, ¿no? Incluso en el desarrollo de la trama, ¿por qué no? Hombre, yo creo que los personajes secundarios son tan importantes y hay que desarrollarlos con tanta profundidad como los principales. Lo que pasa es que salen menos, pero si quieres, en aras de la verosimilitud, que eso encaje de un modo verosímil, tiene que tener la misma profundidad aunque solo salga en una escena. Yo, respecto a los secundarios, también me he dado cuenta, también es cierto que en tu novela los secundarios están trabajados. Acabo de descubrir que Ramón es un poco un homenaje a tu abuelo.
el topillo me parece a mí que también es un poco homenaje a tu abuelo, y da la casualidad de que ayer conocí a otro de tus secundarios que estuvo en esta misma mesa, a Paco Gómez Escribano, que me comentó que había servido de inspiración para tu novela. ¿Cómo es ese proceso también, ¿no? de realidad y tal? ¿Existen en la ciudad real de hoy, en la ciudad real de entonces? Yo, bueno, tengo ese defecto, ¿no? A mí me gusta darle mucho contenido al personaje secundario y me lo quiero creer. Entonces a veces cojo personajes reales de la época que existieron y los meto en la novela, y otra vez lo que hago es personajes de mi realidad, los cojo y los meto en esa novela, los incorporo, bueno, adaptándolos un poquito a la época, pero claro, lo tengo ahí, ya no me tengo que inventar un personaje, ya me fijo en este, me fijo en el otro, lo detallo, lo describo y lo meto ahí, ¿no? Incluso, bueno, pues me encaja como personaje, me encaja las cosas que él hace o cosas parecidas, pues lo meto ahí. También son como pequeños homenajes, ¿no? Yo siempre lo digo, si queréis que me cargue a alguien, algún jefe o algo de esto, me lo decís y me lo cargo en la próxima novela, que no tengo ningún tipo de problemática ni complejo. Pues fíjate que ahora no sabía lo de la vinculación entre Ramón y tu abuelo, pero Ramón es un personaje que me ha caído especialmente bien, porque no se lo piensa dos veces. O sea, si bien el personaje principal es un poco, bueno, timorato, un poco torpe, con algunos contratiempos de salud y demás, como periodista la verdad es que tiene su dosis de imperfecciones. Ramón es un hombre que no se lo piensa dos veces antes de actuar. Si hay que meter un puñetazo a alguien, pues es el primero que está para metérselo. Tu abuelo debe ser un carácter. Sí. Es el yin y el yang. Yo creo que en tu novela también son complementarios. La detective también es aparentemente fuerte o aparentemente con carácter, ¿no? Y está el policía, el Noah, que es, bueno, al principio chocan, ¿no? Pero luego son completamente complementarios, ¿no? Tampoco voy a desvelar mucho más. Para mí también es muy importante el crear un personaje principal con ciertas debilidades. Es decir, yo sí cuando leo, me considero un junkie de la novela negra. Cuando leo un personaje principal súper perfecto, ¿no? Como dice un amigo mío, que moja en el capítulo 3, mal asunto, ¿no? Aquí hay algo que ya no te cuadra, ¿no? Ya chirría. Bueno, pues eso, un personaje súper fantástico, súper guapo, súper fuerte, que domina 20 artes marciales, que no, resulta poco creíble, ¿no? Si quiero leer eso me busco un cómic, ¿no? Que es lo que voy a encontrar. Entonces, para mí los personajes tienen que ser reales, para ser reales tienen que tener sus debilidades. Y en este caso Joaquín tiene muchas debilidades y la forma de complementarlo es con otro personaje que tenga esas características que a él le faltan, ¿no? Esa fortaleza, esa impulsividad, pero siguen siendo complementarios. En la tercera novela que estoy escribiendo, al trasladar a Joaquín a Toledo, tengo un problema, y es cómo hago para justificar que vaya el otro, ¿no? Tampoco quiero que sean Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Pero a ver cómo hago para trasladarlo. Bueno, ya me he inventado algo para intentar llevarlo ahí a la misma ciudad, ¿no? Y que, bueno, en un momento determinado le siga salvando la vida, entre comillas, ¿no? O salvándose la vida mutuamente, porque yo creo que se necesitan, ¿no? Mi filosofía es que se necesitan estos dos personajes, ¿no? Como me consta que eres psicólogo de profesión, ¿cuánto hay de psicólogo en los personajes? Porque, vamos, a la hora de crearlos, me encontré una reflexión que me llamó mucho la atención, y además por certera y porque nunca lo había visto desde esa perspectiva, que es: no elegimos nuestras obsesiones nos eligen a nosotros. Interviene, ¿ese es el escritor o es el psicólogo el que está hablando? Intento separarlo, es decir, yo lo que tengo es, yo trabajo por las tardes en una asociación con chavales, y por las mañanas, pues salvo que me salga algún curso, alguna historia, me dedico a llevar a los críos al cole, a hacer alguna cosa en casa y a escribir un ratito todos los días. Entonces intento separar, intento no mezclar, pero sí que es cierto, le doy mucha importancia al perfil psicológico de los personajes y a la mentalidad o al razonamiento o a la justificación de las emociones de cada uno de los personajes. No me gustan, ya lo he comentado antes, no me gustan personajes que actúen como si no tuvieran sentimientos o como si no hubiera un proceso mental antes de hacer algo. Bueno, pues para mí sí que tiene mucha importancia.
no es cuestión de profesión del psicólogo. Yo creo que tú probablemente también te lo plantees a la hora de escribir. Son tus niños, son tus personajes los que tienes ahí, es tu mundo, tu fantasía, y cada uno tiene su justificación por qué hace las cosas, ¿no? A veces te apetece contarlas y otras no tanto, pero bueno, les digo, yo creo que es más estilo de escribir, probablemente también influye la profesión, pero probablemente sea el estilo a la hora de escribir, ¿no? Hay una cosa que yo particularmente veo difícil, es que trasladas esas conductas, esas maneras de ser de las personas a cómo eran los ciudadanos en los años 20, que es de una manera muy distinta a cómo somos ahora. No hay más que ver la diferencia de cómo se criaban a los niños en los años 20 a cómo se crían ahora, ¿no? Y hacer ese ejercicio de traslación psicológica de... Tiene sus limitaciones, es decir, en un principio... Claro, tú te planteas, no hay móviles, no hay internet, no hay casi todo lo que yo utilizo ahora para investigar o para documentarme o para obtener información. Entonces, ¿cómo se lo montaban ellos? Pues hablando, preguntando, yendo a la plaza, yendo al casino, yendo a determinados sitios, ¿no? No he tenido tanto problema, o no ha sido para mí un problema el ver cómo obtenían información o cómo se movían. También he tenido a mi abuelo ahí a veces que contaba sus historias, ¿no? Que él bajaba al pueblo, quedaban todos en el mismo sitio, en la plaza o en el casino, leían el periódico y lo comentaban. No sé, hay una serie de detalles por ahí que no me resultaban difíciles. Lo que me ha resultado difícil es en un momento determinado el plantearme pues una tontería, cómo encendían los cigarros en 1927. Hay uno de ellos que fuma y claro, yo empiezo a escribir y tal, se lía una picadura de tabaco tal. Y claro, el siguiente paso era encenderlo. ¿Y cómo lo encendían? Y no había mecheros, cerillas, pues no sé. Si tenían facilidad en la España rural de esos momentos el acceso a las cerillas, ¿no? Bueno, pues sí que alguien me comentó, se me pasó por la cabeza los chiqueros estos, ¿no? Bueno, pues probablemente eso sí existía, entonces lo meto ahí. Tampoco me detengo mucho a detallarlo por si meto la pata, pero sí me detengo ahí. Y lo menciono. Intento respetar siempre el contexto histórico, es decir, en 1927 había una serie de características, había una serie de circunstancias políticas, sociales, hay una serie de edificios, una estructuración de calles. Yo conseguí un mapa de 1925 de Ciudad Real con los nombres de las calles que tenían en ese momento, con las edificaciones. Pues todo eso sí que lo he intentado respetar. Pero hay determinados momentos en que te tienes que inventar cosas, ¿no? Tienes que tirar de imaginación. Intenté, incluso en el capítulo que viene después de Cagancho en Almagro, cuando vuelven en tren desde Almagro, Ramón le da un aire de los suyos y se baja del tren en una de las paradas que tiene en medio del campo y se pone a torear un becerro que había por allí, a darle capotazos con la chaqueta. Claro, para mí la imagen tenía que ser a la luz de la luna llena. Bueno, pues yo miré, incluso está la corrida de toros de Cagancho en Almagro, está documentada en una fecha concreta de agosto. Pues yo miré en internet si coincidía que había luna llena. Ni de coña, era luna nueva. Bueno, pues yo puse luna llena, ¿no? Entonces hasta ese punto no puede ser 100%. No sé si a ti te pasará a la hora de escribir, de intentar ajustarte al paisaje, a los detalles, o tú utilizas más la imaginación. Hombre, depende, tiene que ser coherente siempre, ¿no? Tienes que... Digamos que sí que extraes de la propia realidad cómo deben ser las cosas y sí que hay ese ejercicio de documentación. Por ejemplo, pues a mí me viene, ahora que comentas este detalle, yo el detalle de que en Montreal hasta hace un año uno no podía encontrarse dos policías comiéndose un perrito caliente como en las pelis americanas de Nueva York, porque directamente la comida estaba prohibida, la venta ambulante de comida, con lo cual jamás sería un error, ¿no? Pues hasta ese punto sí. Luego hay partes donde ya, si la historia lo demanda, pues hombre, lo adaptas un poquito, ¿no? Pero claro, necesitas tener ese pozo de realidad por detrás. Yo entiendo, vamos, tu situación de lo de la luna llena, porque también me paro a buscar algunas cosas verdaderamente rebuscadas en internet. Una cosa, yo ya he hablado de mi proyecto futuro, ¿no? Que es, salvo que pueda publicar otro par de manuscritos que tengo ahí al margen de la saga, mi proyecto futuro es la tercera entrega de Joaquín, de Ramón. ¿Tú qué te traes entre manos?
Hombre, estoy muy encariñado con esos personajes, no sé, son como criaturitas que uno ya parece que si no están se les echa de menos, y sí que hay una solución de continuidad para estos dos personajes, y además acabada. Pero bueno, veremos a ver, porque ahí ya entra el ciclo de publicación, porque sí que es verdad que yo creo mucho en las novelas de personajes, a veces no tanto en trama, pero sí que los personajes para mí son fundamentales, y aparte de que uno se encariña con ellos, me gusta mucho trabajar con el tema de la evolución de los personajes a lo largo de la historia. Entonces claro, si eso te lo permite más o menos la herramienta de una novela, imagínate el poder darle continuidad. Y claro, a mí en ese sentido sí que me ilusiona seguir adelante con los mismos, que no quita que no vaya a explorar otras historias alternativas ¿Y hacia dónde evolucionan tus personajes, si se puede adelantar algo? ¿Hacia dónde evolucionan? Buena pregunta, porque no es tan fácil contestar sin adelantar algo. Es una evolución, digamos, más bien personal en su propia relación. La relación de Isabel y Noah, por lo complementarios que son y por esa imposibilidad que tienen de seguir adelante en muchas de las cosas que alguno podría desear, pues es una evolución sobre todo en su relación. ¿Cómo se administran relaciones de este tipo, donde hay una lealtad a prueba de bombas y que de algún modo sabes que tienes que contenerla, ¿no? Y ahí a lo largo de distintas historias pues se van evolucionando. A mí me ha sorprendido una cosa de la novela de Daniel, que es no sé, ya he dicho antes, yo soy un yonki de la novela negra. Yo he tenido años, ahora ya menos, pero he tenido años que me he llegado a leer contabilizados 80 libros, 70, 80 libros, algunos de primeros autores, otros de autores ya veteranos, y casi por de formación profesional o de formación crítica, siempre tiendes en algunos que no te convencen mucho, que no te llegan a gustar del todo, siempre encuentras peros, ¿no? Pero la novela de Daniel, siendo una primera novela, no he llegado a encontrar esos peros. Me parece que es bastante redonda, se lee muy bien, Incluso ya os he dicho, es decir, en un momento determinado, leyéndola me planteé el decir, joder, este hombre se ha equivocado al poner su nombre castellano ahí y no escribirlo en seudónimo, porque se lo habían publicado seguro en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania, y estaría petándolo por ahí. Dios te oiga. No sé, también felicitar un poco a la editorial, ¿no? Aparte que publicaron la última novela de Julián Ibáñez, que para mí es un dios, es un referente, ¿no? Además la novela también manchega de la novela rural, y el descubrir ahora hacer Nigrun de Daniel, pues para mí ha sido una verdadera satisfacción, y lo digo sinceramente. Me ha divertido el libro, me ha intrigado, que es creo que es lo que debe consistir una novela negra, y para nada, ya digo, en ningún momento he pensado que podía ser tu primera novela. Yo creo que has tenido que escribir por ahí de negro para otros autores. Bueno, sí que he hecho ejercicios de escritura, no para otros autores, sino que se fueron quedando ahí en cajones. Esta es la primera que ve la luz. Sí. Bueno, pues que no sea la última, por supuesto. No sé, yo abro un poco el debate por si queréis hacer alguna pregunta o algún insulto o algo, ahora que ponemos el micrófono a vuestra disposición. Seguro que tenéis preguntas. Otra cosa que se os ocurran ahora. Una pregunta para Daniel. Has hablado sobre la evolución de tus personajes. Me gustaría también saber si vas a seguir centrándote en Canadá o vas a pasar de país. ¿Sigues teniendo una inspiración por Canadá para ambientar la segunda novela en Quebec? Es que de momento está completado ese trabajo, sí que está completado en Quebec. Otra cosa es que veremos a ver si abordo proyectos nuevos, veremos a ver si se queda en Canadá o puede ser también España, o puede ser Galicia, o puede ser muchos lugares. De hecho, ya aprovecho para comentar que respecto a la novela de Joserra, sí que alguna vez, la novela, aparte que también es verdad que me ha gustado mucho, la leí en una sola tarde, lo cual es de lo mejor que se puede leer, se puede decir de una novela. Sí que alguna vez incluso había pensado en plantearme a escribir una novela parecida a la suya. No es cierto que no en 1927, pero sí en la época actual, porque yo creo que
que Ciudad Real o Puerto Llano, tal, pueden ser ciudades también muy interesantes para desarrollar la novela negra. Yo creo que la muestra el camino, pero veremos a ver, porque sí que puede haber cualquier sorpresa en la localización, se puede esperar cualquier cosa. Lo que un buen día me enamore. Hay una cosa, y no sé si nos damos cuenta de ello, es que nosotros somos capaces de leernos novelas ambientadas en Wyoming, en Nebraska, que no tengo ni puñetera idea de dónde situarlo en el mapa. Nos fascinan, nos encantan, nos gustan un montón, reconocemos a todos esos autores, pero luego parece que si tú publicas una novela ambientada en Ciudad Real, ¿quién te la va a leer, no? Yo de hecho pues he tenido algún disgusto con algún editor precisamente por esto, ¿no? Que dicen, que está ambientada en Ciudad Real, macho. ¿Y qué, no? Pero realmente yo creo que lo importante de la novela negra son las historias y los personajes y lo que cuentes ahí. Y sinceramente creo que no hay nada más oscuro que un entorno rural, un entorno cerrado, ¿no? Hay una novela, os recomiendo una novela, una de las que más me ha gustado a mí este año, que es El Gran Frío de Rosa Rivas. Bueno, pues su personaje, por circunstancias, se ve encerrado por la nieve y tal en una localidad, me parece que de la zona de Teruel, y a mí me parece una de las novelas más elaboradas, más curradas, más sorprendentes de las que he leído en los últimos años, y es un ambiente rural, ¿no? La de Daniel, dentro de lo que cabe, Quebec, sí, a lo mejor tenemos una fantasía ahí un poco Canadá, pero esto lo leí hace poco, el 90 y tantos % de la población de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y tal, viven en contextos rurales. O sea que, no sé, la novela negra para mí no tiene por qué ser Nueva York, no tiene por qué ser Madrid, no tiene por qué ser Barcelona. Lo negro se esconde detrás bueno, forma parte de la cara oculta del ser humano, y eso está en cualquier sitio. A mí hay un autor que siempre me ha fascinado, al que alguna vez me han comparado en alguna crítica, en algún comentario, que vamos, a mí se me cae las emociones, se me caen cada vez que lo escucho, ¿no? Y es que me puedan comparar, o mi estilo tal, a García Pavón. Bueno, y eso son palabras mayores, ¿no? A mí el personaje de Plinio me parece fantástico. Está ambientado también en una época remota, y los personajes, a pesar de la censura que podía haber, o las tramas, son muy oscuras y tienen mucha miga, mucha sustancia, mucha consistencia, ¿no? Bueno, pues ya digo, a mí reivindico, aprovecho siempre un poco estos micrófonos o estas posibilidades que dan los festivales para reivindicar un poquito el estilo negro rural, ¿no? Acaba aquí mi apología. No sé si tenéis alguna cuestión más con la que echarnos un cable a la hora de hablar. Estamos comentando, Daniel, lo del desarrollo de personajes secundarios, evolución de los personajes, hablando de los personajes principales, antes comentaba la importancia de los personajes secundarios. ¿También has desarrollado algunos de los personajes secundarios? Sí, los personajes secundarios siempre, pero en la propia novela. En la propia novela sí que intenta hacer el esfuerzo. Me refiero para, digamos, las secuelas. Sí, claro, por supuesto. O sea, los que tienen que... Eso la historia manda. Si la historia demanda quién tiene que participar en ella, pues también tienen que ser desarrollados en profundidad y, por supuesto, evolucionar también. Porque la ventaja que da también los personajes secundarios es que hay un vicio a veces que uno se puede encontrar en las novelas, y es que no están suficientemente desarrollados. Y cuando esto sucede, la verdad es que el autor está obviando una herramienta potentísima. Es que cuanto más desarrollados estén los secundarios, mucho más vas a poder profundizar en los conflictos internos del propio personaje principal y desarrollar la propia evolución del personaje principal. No lo desarrollado que estuviera, sino a la evolución. Hablaba de la evolución de los principales y la evolución de los personajes secundarios. Los secundarios evolucionarán también. Dices de qué es lo que les va a pasar. No, bueno, estás evolucionando. No, sí, evolucionan, claro que evolucionan. Es que al final es una interacción como la vida misma. Entonces tienen que desarrollarse y evolucionar.
y que no sean los mismos en la página 200 de lo que eran en la 50 o por supuesto en la novela número 7 comparado con la novela 1, cuando publique la número 7. La habilidad, la 7 también te la presento yo, hacemos otra presentación si quieres. La habilidad de un autor a la hora de escribir se ve en los personajes principales, se ve en los personajes secundarios y se ve en otra cosa que a lo mejor no tiene mucho reconocimiento, que son los detalles, ¿no? Hay varios detalles que yo he anotado, los he anotado aquí en los papelajos, esto que traigo de la novela de Daniel, y son los, ¿cómo podríamos llamarlos? Los personajes complementarios que de vez en cuando salen, pues en las caballerizas, creo recordar, en la casa de algunos de los personajes o algunos de los que investigan limpiando, que curiosamente son latinos. Eso no puede ser casualidad, ¿no? No, no es casualidad. Es un poco también lo que cuando viajas allí también a mí por lo menos me ha llamado la atención, ¿no? Que en las sociedades desarrolladas sí que es cierto que existen como ciertos estamentos, quieras que no, por mucho que se quiera disimular. Entonces, claro, yo siempre me llama mucho la atención ya no solo el hecho de decir, mira, resulta que los negros solo se dedican a limpiar o que los chinos solo se dedican a tener tiendas que están abiertas 24 horas, sino el hecho de que, claro, a veces te plantas delante. Me llamó la atención una vez una campaña publicitaria en Nueva York, en el metro, donde invitaban a las mujeres jóvenes, tienen muchísimo tasa de embarazo adolescente, sobre todo entre inmigrantes, a que se lo piensen muchas veces antes de tener hijos, y se lo piensan mucho diciendo no vas a poder salir de fiesta en los próximos 15 años, vas a tener que pagar de las universidades tal y demás. Claro, yo llego allí, te plantas delante de un McDonald's, pides una hamburguesa y ves a lo mejor una chica de 24, 26 años que tiene un niño de 9, de 10 años, y si te pones en el pellejo de ellos dices, en su pellejo dices, pero ¿cómo van a salir adelante, no? Vivir de esa manera. Y sí que hay veces que cuando voy a Norteamérica me doy cuenta de que lo tienen difícil muchas veces, ¿no? Y ver un poco desde su punto de vista cómo es salir de eso, ¿no? Entonces, como es algo que me llamó la atención de que siempre tienes como estamentos, en Wall Street no encuentras latinos o no encuentras, sino que los encuentras en otros lados trabajando muchas más horas, pues me llamó la atención y así quedó un poco reflejado, tanto en Norteamérica como en Canadá, que los inmigrantes... No deja de ser un mensaje ahí reflexivo de la sociedad o... Sí, no, sí. Que deja recado, vamos, algo así, sí, ¿no? Sí, el recado queda. Y en tu caso también he percibido también ya, volviendo a otro recado, bueno, a una reflexión de la omnipresente Iglesia, que no sé hasta dónde querías llegar o no, o hasta dónde puedes contar o no, pero... Sí, la verdad es que no me he hecho muchos amigos allí. Hay un detalle en la novela mía, en la segunda, la abro con un comentario, y es que en las obras de remodelación del altar de la Catedral de Ciudad Real, 1985-84, resulta que aparecieron unos cráneos y uno de ellos estaba atravesado con una flecha. Yo esto intenté documentarlo, a mí me lo habían comentado, a mí me sonaba, busqué en internet, aparecían los comentarios, simplemente no aparecía ninguna fuente. Me fui a la hemeroteca de los dos periódicos que había en la época y tampoco aparecía nada. Fui al archivo y tampoco aparecía nada. Bueno, pues ahí lo dejé. A mí me sonaba, me parecía bien para enfocar mi historia y ahí lo dejé. Resulta que en la presentación que hicimos de la novela en febrero, estaba Paco Gómez Escribano, en Ciudad Real, terminamos la presentación y un amigo médico me llamó aparte ya cuando habíamos terminado de firmar y tal, y me dice, mira José Ramón, que te quiero presentar a un amigo mío que quiere hablar contigo. Nos pusimos ahí en un rinconcito y me dice, oye, que sepas, solamente quiero decirte una cosa, que sepas que eso que comentas en el libro, que es el inicio del libro de los cráneos, dice que sepas que es verdad. Yo estaba trabajando en el archivo histórico, dice, y te puedo dar los nombres de los, si quieres hablar con ellos, de los arquitectos, de los peritos que firmaron los informes. Dice, eso sí, te pido en su nombre y en el mío que no mencionen nada. Y eso.
Dice, porque ese informe, esos papeles, a la semana de iniciar nosotros todos los procedimientos, nos llamaron del obispado y nos los requirieron. Y no volvimos a saber nunca más de esa documentación. Joder, pues para mí genial, ¿no? Es decir, me parece fantástico, pero refleja de alguna manera el poder que tuvo en la época en la que baso yo la novela, e incluso en la época de los años 80, que es lo que estoy comentando, el poder que tenía la Iglesia, incluso para ocultar unos informes o una documentación. Luego este hombre siguió comentándome cosas, para mí genial, documentándome, ¿no? En otras calles que había por allí, pues se supone que había un edificio, como en la mayor parte de las ciudades así importantes, de la Inquisición. Bueno, pues por lo visto en unas obras también por la época. En Ciudad Real lo que tiene es eso, es decir, conservar monumentos y estas cosas, ninguna, ¿no? Todo se ha ido tapando, no se ha ido, según contaba mi abuelo, en algunas obras empezaban a salir vasijas y cosas de estas antiguas y oye, no, tapa esto que si no nos paran la obra, y allí se edificaba, ¿no? Entonces, algo parecido pasó con esa zona del antiguo edificio de la Inquisición, ¿no? Al parecer aparecieron un montón de cadáveres, un montón de... bueno, cadáveres no, o sea, cráneos, huesos, restos, vamos. Y por lo visto también fue otro documento que igual este hombre también comenta que desapareció y que no volvieron a saber nada de él. Entonces, bueno, sí que está presente en mis novelas. Creo que en el año 27 o en el año 25, como pasó la otra, la Iglesia tenía muchísimo peso y la gente que tenía dinero, que tenía poder, también tenía muchísimo peso, entre otras cosas porque el 80% de la población era analfabeta y trabajaban en el campo para alguien y con sobrevivir tenían de sobra, ¿no? Entonces sí que tiene bastante peso el tema religioso, lo que pudo pasar ahí o lo que pudo haber ahí para desarrollar una historia o una trama. Yo creo que además es interesante, ¿no? Pues no sé, alguna cosilla más que podamos comentar. Aprovechad que tenéis a los autores ahí que pueden comentar los entresijos de toda la creación de las novelas. Y si no, pues nos despedimos dando las gracias a todos por haber estado aquí, habernos acompañado en este momento. Y no sé si tienes algo más que comentar. No. Nada, agradeceros la presencia. Yo no sé si a Daniel también le pasa, es complicado empezar. Publicar ya es jodido, ¿no? Pero luego que te conozca la gente, que tenga difusión tus novelas, es complicado, es difícil. Y da rabia el leer una novela, no porque esté aquí delante, si quieres te vas, lo voy a decir igual. Una novela tan buena, tan bien hecha, tan currada, tan trabajada como la de Daniel, que no escale por ahí, que no esté en primera línea en algunos sitios, porque yo creo que merece la pena. Y bueno, no sé, me parece de ignorantes el decir a un autor joven la primera novela, estás perdiendo un bocado exquisito, y que bueno, pues probablemente cuando publiquen la séptima y esto hasta arriba de gente y tal, de esos que no nos leen ahora, se arrepentirán. Nada, muchísimas gracias. Venga, gracias.